Seguimos con la teoría del todo y fotónica de Baldián de Mágico. Hasta ahora hemos repetido y repetido y repetido resonar, debe de resonar, mismas estructuras topológicas. Luego la siguiente era regenerar, tengo que meter el ruido en la portadora. Luego hemos descrito lo que era la pantalla del ordenador. Y lo que vamos a hacer ahora, seguimos con las R's, y es bueno, y luego el Lego, el software. Seguimos con las R's y hoy toca run, que es run. Tenemos aquí la pantalla y vamos a hacer que corra, es decir, vamos a hacer que esto se mueva. Tengo el reloj y tin, le empiezo a dar cuerda. El relojero va a dar cuerda a esta movida. Primero vamos a cambiarlo para intentar visualizarlo mejor. Vamos a cambiarlo un poco. Y recuerden que eran dos hilos, entonces un hilo es este. Lo vamos a ver desde aquí porque es más sencillo. Esta es la pantalla del ordenador y la pantalla del ordenador pues le ataco por esta parte y le ataco por esta otra fila. ¿Vale? Así se visualiza mucho mejor. Son los dos hilos que poníamos aquí, estos dos hilos, y vamos a crear, casi se me cae la bombilla, vamos a crear la pantalla. Decimos, está la pantalla, pero esto es la carcasa. Entonces ahora vamos a crear la estructura del vacío. Lo ponemos ahí, decimos, ¿y esto qué es? La estructura del vacío. Decimos, teoría del todo y fotónica topológica basada. Topológica es porque quiero cavidad de resonante, basada en cuerdas vocales que corren sobre una estructura del vacío fija, vemos que esto es fijo, pero flexible y modulable. Entonces voy a crear esta estructura y esta estructura la llamo éter, es decir, voy a crear el éter, que es lo que está dentro de esta caja, pero que tiene una estructura muy determinada. Para crear esa estructura, volvemos al concepto que decíamos de esos dos pares de cobre, estos dos pares de cobre, que yo me ponía a hablar por teléfono y decía, por un par de cobre, hablan una persona con otra, pero luego creo el fantasma, o sea, creo una estructura virtual sobre esos dos pares de cobre y hablan otra persona más, que no utilizan los pares de cobre, es una estructura sobre ellos. Y luego sobre ese fantasma creo una estructura más que llamo el superfantasma. Y luego sigo y al final por eso el par de cobre pues hablan 20.000 personas. Pero todo es, empezamos con esa, lo que estamos creando aquí es la estructura más, o sea, la primera de todas, y sobre ella vamos creando el fantasma, el superfantasma, el superfantasma, ¿vale? Para crear esa estructura base, la primogenia, decimos que utilizamos operadores matemáticos, o sea, creamos, esto definía el 215, decíamos que definía las coordenadas de dónde voy a atacar, vale, esa es la base. Y ahora sobre esas coordenadas va la estructura que va por encima, la primera, la básica. Entonces la primera y básica que va por encima es que yo cojo esta estructura, que es la que empiezo a dar cuerda, esto le empieza a dar cuerda. Y entonces al dar cuerda, dice, me circulan electrones de aquí para allá. No, gran error. Todo lo que explica la ciencia de electricidad, de que se mueven electrones, es erróneo. ¿Por qué? Porque el electrón es resultado de una estructura. Entonces, en el momento que quito el electrón, la estructura se me va al garete. Yo la estructura la tengo que tener estable y el electrón está en donde está. Pero nunca podré desplazar un electrón de otro a otro. Es lo que dicen, no, es un movimiento de electrones. Vamos, locura total. Entonces lo que vamos moviendo es esto. Entonces al mover, voy creando una que es 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Pero 16 es 1 y 6, el 7.
7 por 2, 14. 14 es 4 y 1, 5. 5 por 2 es 10. Es el 1. 1 por 2 es 2. O sea, lo que he hecho, esto que va, si os estoy dando cuerda, este hilo que me va por aquí, ves que lo único que yo voy haciendo es multiplico por 2. Entonces, lo que yo voy a salir por aquí es multiplico por 2. ¿Qué pasa cuando multiplico? Estoy, por ejemplo, duplicando las células. Tengo una, la duplico en 2, 4, o hidrógeno, helio, litio. Cuando ve la estructura de los orbitales, ves que es una, lo han multiplicado por 2, lo han multiplicado por 4, o sea, otra vez por 2, otra vez por 2. Vale, estoy multiplicando por 2. Luego aquí estoy multiplicando por 2. ¿Cómo lo llamo esto? Pues lo puedo llamar el ánodo. Vale, cuando hablas de electrones. Lo puedo llamar, como yo me gusta, la teoría fotónica, este es el blanco. El blanco. Y esta fila multiplico por 2 y estoy creando el blanco. ¡Uy! ¡Qué bonito! ¿Y qué es lo que pasa en esta otra de aquí, la que está en este otro punto? Pues en este otro punto ven que lo que estoy haciendo es dividido por 2. ¿Ves que 2 dividido entre 2, 1, el 1. 1 es un 0, o 1 dividido entre 2, 0,5, que es el 5. 5 dividido entre 2, 0,25. 0,25, 2 y 5, 7. Vemos como aquí, esta de aquí multiplico por 2 y esta de aquí lo que hago es divido por 2. Entonces, como esto va por este hilo, lo que estoy poniendo aquí es una división por 2. Y hemos dicho que lo que es multiplicar por 2, pues multiplico por 2, cada vez tengo algo más grande, ¿o no? Yo tengo 1 euro, lo invierto, lo multiplico por 2, tengo 2, lo multiplico por 2, tengo 4. Dividir por 2, cada vez lo tengo más pequeño. Antes, si tengo 1 euro, lo divido por 2, pues tengo 0,5 euros, más pequeño. Entonces el uno crece y el otro decrece. ¿Cómo lo puedo llamar? Ánodo cátodo, por ejemplo, en la teoría ifotónica, lo llamo el negro. El negro. El negro. Entonces tengo blanco y negro. ¿Y qué es lo que se va a crear dentro de la pantalla? Recuerden que lo que estoy grabando ahora en este vídeo es como creo el éter, la estructura del éter, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que, si aquí tengo el blanco y aquí tengo el negro, qué se van a crear? Pues es la rueca esta que va dando vueltas y voy creando hilos, voy creando autopistas de la información, voy creando conductos como este. Estos se llaman cilindros, autopistas, agujeros negros. Le puedes llamar como quieras. Pero lo importante es que yo voy a crear un montón de hilos que van así. Vamos, los ponemos como hilos. Un hilo, que ese hilo realmente no va a ir recto, sino que va a ir, vemos esto, izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha. A la siguiente fase. Pero ahora de momento voy creando hilos, así. Hilos del blanco al negro, del blanco al negro. Y entonces tengo una estructura de éter toda llena de hilos. ¿Vale? Bien, eso es lo básico. Blanco y negro. Y decimos, todo esto, hemos empezado con que en los primeros capítulos todo tenía que resonar. Y que como todo resuena, la cavidad resonante del que recibe tiene que ser exacta topológicamente a la cavidad resonante del que transmite. Entonces yo voy en un coche, veo la antena que me ha puesto el fabricante del coche y viendo esa antena sé la estructura topológica que tiene la antena de la estación base que transmite.
en la misma. Y decíamos, yo soy en este videojuego dentro, porque nosotros estamos dentro, yo soy el más sofisticado, y al ser el más sofisticado, tengo la antena más sofisticada, y es el ojo. El ojo. Entonces, esa antena del ojo, tengo que sintonizar estas autopistas de la información, que le he llamado blanco y negro. Entonces, si este es el ojo, tengo que poner para sintonizar esta autopista un cilindro, porque esto va en cilindro. Y un cilindro que me coja el negro y un cilindro que me coja el blanco. Entonces, en mi antena, ¿cómo se llama eso? El bastoncillo. El bastoncillo. Entonces yo, si tengo aquí el ojo, vamos a poner aquí un ojo, no tengo ni idea de cómo hacerlo, pero bueno, un ojo. Dentro voy a tener un bastoncito, un cilindro, y ese cilindro va a tener la estructura resonante de lo que me va por aquí. Va a hacer esto. Esto resuena, tiene la misma estructura topológica que este hilo que me va para acá, que el blanco. Y luego tengo otro cilindro, que le llamo bastoncillo, y ese bastoncillo tiene exacto una estructura topológica en forma de cilindro, una antena que me va a coger el negro. ¿Vale? Pero la estructura del bastoncillo de mi ojo, del blanco, es exacta a la estructura de esta parte de aquí. Y la estructura del bastoncillo negro va aquí. Bien, eso es lo que va. ¿Y qué hace la masonería cuando pone eso blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro? Pues hago que las líneas estas pasen por aquí, porque yo ahora el juego, la siguiente fase, para solo es cómo combino estos hilos, cómo los tejo. Pero de momento, en esta fase, los he creado. Bien, ya tengo el blanco y el negro. Pero hombre, esto es más sofisticado. Sobre todo es importante que estoy tirando, hemos dicho que tengo estructuras y alguien se habrá dado cuenta de que este es el hilo que me va para acá, este es el hilo que me va para acá, y dices, sí, pero te falta un tercer hilo, que es este del medio, ¿no? El 693396. Vale, pues hemos dicho que crea estructura, con esto creo el par fantasma, ahora voy a crear una estructura por encima. Y con esto lo único que hago es el éter, estoy creando el éter. ¿Y qué hay aquí en medio? Bolitas. Entonces, lo que yo ahora voy a crear, digamos que esto era el cátodo, el ánodo, esto es el blanco y esto es el negro, creo estas autopistas de la información y ahora creo la parte vertical. Entonces, en la parte vertical, cojo este de aquí, porque yo lo que estoy haciendo es, cada vez que doy vuelta a los tres. Por eso poníamos lo de Margot, o sea, lo de la dama de Elche, esa rueca que llevaba tres. ¿Vale? Por eso en la teoría de física de partículas siempre son tres. Entonces tengo la uno, el blanco, el otro, el negro, y ahora el del medio, que es el tercero. Y giro los tres a la vez. Y esto va a una parte que pongo aquí en medio, que es lo que se llama rejilla. Rejilla, ¿vale? Los tubos de rayos catódicos se crean. Entonces aquí creo la rejilla. La rejilla, que es para la estructura vertical. Es vertical, cla, 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 cla. Y en esa rejilla, lo que voy creando es exacto, porque antes lo he visto, esto es la rejilla vertical. Recuerden que esto era
el planeta Tierra, como no se ve, hemos puesto Saturno, porque se ve, ¿vale? En Saturno tenemos el ojo norte, el ojo sur, digamos, el que coja el blanco, el que coge el negro, y en el ecuador, exactamente en el ecuador, tenemos esta rejilla que se ven los anillos de Saturno. ¡Oh, no! ¿Qué son los anillos de Saturno? Pues con la rejilla. Y decíamos que eso también lo utilizamos porque podemos poner ahí, en el caso del planeta Tierra, satélites y no se mueven, porque se crean estacionarios. Entonces debo de crear esa rejilla. En física también estudiamos eso con los escarnios. Cada una bola de esta es un escarnio. Entonces, de esos escarnios es que cuando me llega aquí el 6 crea aquí un vórtice que gira en un sentido. Una borrasca. Pero cuando me llega el 3, creo en el siguiente un vórtice que gira en otro sentido. Un anticiclón. Siguiente, borrasca. Siguiente, anticiclón. Borrasca, anticiclón, borrasca, anticiclón. Y voy creando todo esto, pero no lo he olvidado todo esto, ¿vale? Todo esto. Lógicamente, los conductos, los hilos que he puesto en horizontal, por eso no van en línea recta. Por eso tienen esta forma. Porque tienen que ir entre borrasca, anticiclón, borrasca, anticiclón, borrasca, anticiclón. Entonces, una borrasca es el 6, porque yo voy girando. Este es un 6, este es un 3, este es un 6, este es un 3, este es un 6, este es un 3. Y esto lo sigo por todo, ¿eh? Entonces, he creado la estructura dentro del ordenador, que es lo que llamo éter. ¿Y cómo llamo? A ver, ahora nos vamos a las matemáticas tradicionales. Decíamos que cuando estudiaba las matemáticas tradicionales, tú cuando empiezas a estudiar, pues está la suma y la resta, multiplico, divido, por eso multiplico y el opuesto divido, y luego, cuando ya vas a cálculo y es algo más elaborado, estudias una cosa que se llama la derivada. Y además que es importante, porque yo me imagino que a tercero de BUP o cuarto de BUP, o cuarto COU, lo que sea ahora, no tengo ni idea, todo el mundo tiene que aprender a derivar. Y te hacen un montón de chorreos de derivadas súper complejas, pero absolutamente nadie sabe para qué coño sirven las derivadas. Todo el mundo las sabe hacer, pero nadie sabe para qué sirve. Entonces, nosotros decimos, la derivada es el ritmo de cambio. Va viendo cómo va cambiando. Entonces, ¿qué es lo que me da el 3 y el 6? Voy creando un ritmo de cambio. En este caso, como es la estructura base, estacionario, fijo. Por eso digo, la estructura es fija, esto es fijo, la estoy creando fija, pero la modulo, pero puedo jugar con ella, puedo jugar con ese ritmo de cambio. Y así es como creo. Entonces ahora me voy al ojo otra vez. Digo, vale, mi antena base es el ojo, que tiene que ser exacta la antena base del éter. Entonces, la antena base del éter, acabo de explicar el blanco y el negro. Pero tengo 3 más, que son los conos. Y ahora sí lo digo bien. El otro lado, estos que hay aquí, ¿vale? Son bastoncillos y son cilindros. Ahora no. Ahora lo que tengo es un cono. Al ser un cono, si este es mi ojo, la antena que yo tengo es así, más grande. Entonces, un cono que me coge el 3 y tengo otro cono que me coge el 6. El 3 y el 6. En la física de Einstein, es la velocidad y el tiempo. ¿Vale? La velocidad y el tiempo. No tenemos el 3 y el 6.
Por eso siempre que tiene que ver con el tiempo, pues son 6 horas, las 12, a las 24, ¿vale? El tiempo y la velocidad es el 3, pues la velocidad de la luz y todo eso. Y todas esas constantes, que son constantes mágicas, 137 y todo eso, que la velocidad de la luz es constante, que el h solo describíamos todas las constantes fundamentales de la física, grabamos en su día un vídeo por cada una de ellas, son constantes, funcionan, pero tienen que ver con esta estructura que yo acabo haciendo, que yo acabo de hacer. Entonces, como en mi ordenador ifotónico, a esto le llamaba el blanco y el negro, como yo llamo al 3 y al 6, es el rojo y el violeta, o el azul oscuro, lo puedes llamar. Entonces, el 1 le llamo el rojo y el otro el blue, el azul. Y acabo de crear el rojo y el azul. Y nosotros decíamos, hombre, pero ¿eso dónde lo ves? En todos los sitios. En el arco iris, por ejemplo. ¿Por qué se crea el arco iris? Y por un lado está el rojo fuerte y por otro está pues el violeta fuerte. También lo explicamos del proceso que esto sucede con lo que la ciencia es un trauma, que es la catástrofe ultravioleta. La catástrofe ultravioleta es que yo entro en un proceso, en un tubo oscuro, lo empiezo a calentar, esto empieza a subir la temperatura, empieza a subir de color, y debería de llegar subiendo, y llega un momento en que deja de subir y se invierte. Hostia, eso ya no cuadra con ninguna fórmula. ¿Qué ha pasado? Pues efectivamente, empiezo con el 3, empiezo con el rojo, a darle caña, pero llega un momento en que paso a la siguiente y paso al 6, paso al violeta, y entonces bajo y creo esto. Vamos a pulsar con el éter, creo un pulso. Estas portadoras que voy creando constantemente. Se crea esto. La catástrofe ultravioleta. Entonces, nosotros decíamos, claro, el 1 gira en un sentido, el rojo, el 3, y el otro gira en el otro sentido. Entonces llega un momento, según vas dando caña, que inviertes y pasas del rojo al otro, cambia de inversión, pasa del 3 al otro. Acabo de crear en mi ojo, acabo de explicar en mi ojo el cono del rojo y el cono del azul. Digo, sí, pero ¿hay un tercero? ¿Cuál es el tercero? Yo funciono con el blanco-negro y RGB. O sea, el rojo, el azul, que ya lo he puesto, y el fantasma. ¿Vale? Esos dos hilos, tengo los dos hilos y tengo ahora el fantasma. ¿Cuál es el fantasma? El verde. El verde es donde se juntan uno con el otro. Es la puntita de aquí. Es el que resuena. Es el resultado. Tú vas con el coche y lleva 2 pedales. Freno y acelerador. Y solo llevo 2. Frena y acelera. Y luego hay un resultado. ¿Vale? Que es a la velocidad a la que voy. Yo tengo aquí las plantas y verás que solo va a haber que gira en un sentido o gira en el otro. El árbol sube hacia arriba o sube hacia abajo. Las raíces o el tronco. Pero el que sale siempre, cuando empieza es de verde. El verde. Entonces el que está en el medio de los dos, o sea, a lo que resuena estas 2 bolitas, no sirven de nada si yo no las hago resonar, porque voy creando resonancias, creo estructuras con esas bolitas, resonando la bola, el 3 con el 6, la voy resonando, y al final creo una resonancia enorme, con lo que yo hacía con el Klystron al principio,
resuena enormemente que me llega terriblemente. Pues eso es lo que yo debo de crear en este ordenador. Pero lo que va a resonar es el verde. Entonces yo ya tengo que dentro he creado el blanco y el negro, el rojo, el verde, que es el fantasma, y el azul. Entonces yo en mi ojo tendré que tener un bastoncillo blanco, un bastoncillo negro, un cono y en forma de cono, porque hemos visto ahí cómo es en forma de cono, una antena en forma de cono para el rojo, un cono para el azul y otro cono para el virtual, para el fantasma, que es el verde, pero que es el que realmente sale. O sea, tú lo que vas a ver solo vas a ver al fantasma. Entonces acabo de crear la estructura RGB. Mi ojo es apto a la estructura del éter. Y en la parte inicial, bueno, hemos dicho, si volvimos a lo de la Tierra y solo cogemos el blanco, este solo va a girar así en un sentido. Entonces, cuando yo estoy aquí en el planeta Tierra, como gira en un sentido, que es el blanco, si estoy en esta parte, el que domina es el blanco, entonces si yo pongo aquí el péndulo, me va a girar en el sentido del blanco, pues eso gira en un sentido. Y si yo estoy aquí, voy a ver todo el movimiento de estrellas e historias que hay aquí, pues voy a ver que todo me gira en un sentido. Entonces, lo que es el hemisferio norte, todo me gira en un sentido, pero cuando viene aquí al sur, todo me va a girar en el otro sentido, que es el dominante. En el fondo es muy sencillo. Y dice, vale, empiezo a entender que acabas de crear el éter. ¿Y ahora qué voy a hacer sobre el éter? Ahora es cuando llega la parte difícil. Voy a modularlo. Entonces, al modular ese éter, lo que hago es, voy a la estructura, esta otra, porque esta era para crear el éter. Y sobre esta del éter, lo voy a modular. Vamos a ver, si aquí he creado que el verde es el fantasma, ahora aquí tiene que haber un superfantasma. ¿Vale? Voy a crear una resonancia por encima de esta resonancia base. Entonces, la resonancia de esta estructura, recuerden que en esa estructura es donde va empaquetado, secuencialmente y perfectamente estructurado, el builder. El builder es el corazón, el hígado, el no sé qué, el naranjo, el pepino, el tomate. ¿Vale? Todo eso son datos y los tengo que estructurar. El del tomate no tiene nada que ver con el del pepino. Pero va empaquetado el tomate, va empaquetado el pepino. Yo lo único que hago es secuencio todos los objetos con los cuales yo puedo construir aquí cosas. Y entonces debo de crear una estructura superfantasma por encima de esta que era blanco-negro RGB. Y la estructura fantasma que yo creo es suma y resta. Porque, a ver, esto hemos dicho que era trama. Y voy a crear, bueno, esto lo que sale por aquí es una portadora así, ¿vale? Que es lo que llega ahí, y bosón de Higgs, que es lo que tú vas a ver, lo que sale de ahí, pero lo que sale por aquí es otra portadora exactamente igual, pero que el uno multiplica por 2, el otro divide por 2. Y ahora estamos con esta trama de aquí, que hemos dicho que multiplicaba por 2, divido por 2. Pero esto está anterior, entonces ¿qué toca utilizar? La suma y la resta. Entonces, ¿cuál es la estructura que pongo para crear el superfantasma? La suma. ¿Y cuál es la suma que utilizo? La secuencia de Fibonacci. Entonces, la suma es que sumo este y este. Y empiezo siempre por el 1, 1, el famoso 11.
Entonces tengo 1, 1 y el 1, 1 me va a dar 2. Entonces el siguiente va a ser el 2. Luego sumo el 1 y el 2 y el siguiente me va a dar el 3. Sumo el 3 y el 2 y me va a dar el 5. Sumo el 5 y el 3 y me va a dar el 8. Sumo el 8 y el 5 y me va a dar el 13. Y sigo. ¿Vale? Porque estoy creando una estructura base, que es la que he llamado el superfantasma. Y sigo. Y cuando grabamos, esto ya no lo voy a poner porque el día que grabamos el vídeo, la verdad que acabé sudando. Pero al seguir todo esto, lo que va creando es la famosa espiral logarítmica. Lo explicamos también con lo de la cámara del rey, que tú vas creando, o sea, donde colapsa, no nunca colapsa, sino donde resuena, es en los conductos de ventilación. Supongamos que está aquí. Entonces yo creo una espiral logarítmica, en este caso era tú puedes ser o hacia adentro o hacia afuera, y la salida es el conducto de ventilación. Es un poco fácil, es como lo vi yo en un principio. Me voy a la cámara del rey, de la pirámide de Keops, cojo la estructura y digo, mira, está la estructura superfantasma que me crea una espiral logarítmica y cuando llega al centro, ¡paf!, colapsa. Pero puede ser, por eso digo que sumas o restas, vamos a subir a dos estructuras, si tú vas sumando, vas creando una espiral de menos a más, así. ¿Vale? Y si restas, vas creando una espiral al revés. Y esa estructura que crea, que se llama espiral logarítmica, tiene una cualidad que es que amplifica o reduce, depende si he utilizado la de suma o la de resta, pero hacemos la de suma porque es la que vamos a ver, es la más sencilla. O sea, una espiral logarítmica de suma, esta, voy amplificando, que es lo que se llama fractalidad, voy amplificando, voy dándole cuerda, clac, clac, a la misma espiral del reloj, como la tenía, mira, de cuando grabé el vídeo, ¿vale? Cuando grabé el vídeo, pues tengo cacharros de todo. Pues va amplificando, se llama por crecimiento terminal. ¿Por qué? Porque por crecimiento terminal es porque donde yo pongo el resonador inicial, empieza desde ahí. El resonador no cambia. Yo pongo la semilla de un granado y la semilla del granado, o sea, la cavidad topológica del granado está fija. Pero ahí es donde empieza a dar vueltas, hace crac, 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 esto se vuelve pasando, ¿no? Crac, 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 crac. Esta, no esta, esta. Y empieza a hacer esto. Va creciendo el granado, ¿Ves? Pero es por crecimiento terminal, con forma de espiral logarítmica, sin modificar la forma. Y eso es lo fundamental. Esto me crea un superfantasma que va creciendo y no modifico la forma. Es decir, no modifico la estructura topológica. Es decir, la estructura topológica que tiene la semilla de la granada, que solo tenía una, va a seguir teniendo la misma estructura topológica. Lo que pasa es que llega un momento que se invierte. Al invertirse, en lugar de ser más, pasa a ser menos. Entonces, has creado el manzano, llega un momento en el que se invierte y vuelves a crear la pipa de la granada. No una, sino que vas a crear muchas. Pero la estructura resonante de la pipa del granado
que tú tenías, que has plantado, es exacta a la estructura resonante de la pipa del granado que se crea en el granado. ¿Vale? Entonces eso se hace con una estructura superior que hemos llamado aquí superfantasma, que va superpuesta a la estructura del éter. Esa es, digamos, la parte fundamental. Para partir de eso, esa estructura que tengo yo aquí, voy a decir, cuando dice, y crearon el videojuego, ¿qué hicieron? Lanzaron semillas. Y digo, bueno, ¿semillas cómo? A ver dónde crece. Pues eso, lanzas cavidades resonantes. Al igual que todo esto está lleno de regeneradores, lanzas, o sea, lo siembras, tú vas a la tierra y siembras cavidades resonantes. Y ves que nace. Entonces yo, para crear este videojuego, llegó un momento en que creo, o sea, siembro y lanzo cavidades resonantes. Y esa cavidad resonante va a amplificarse por cuando crece, no siempre, porque lógicamente en el éter debe de coincidir, que encaje en un sitio perfecto, eso tiene que, le añades el agua, ¿vale? Que es el hidrógeno y el hidrógeno, porque es la base de la vida para estructurar. Pero lo importante que queríamos dejar hoy es esto. ¿Cómo creo la pantalla? La pantalla la creamos ayer. ¿Cómo creo las estructuras dentro de la pantalla? Estructura base, el éter es blanco y negro, ¿vale? Autopistas de la información que van de un sitio a otro. Luego creo el RGB, que es la rejilla, esa es la rejilla. Ya, ahí tengo la pantalla. Ahora voy a crear la fuerza, el torque. ¿Para qué? Cuando una cavidad resonante plantada, ¿verdad?, sea capaz de coger la fuerza para que crezca sin modificar la forma. ¿Vale? Y entonces lo hago con esa otra estructura que coincide perfectamente con la secuencia de Fibonacci y que el resultado final es espiral logarítmica, crecimiento terminal sin modificar nunca la estructura topológica. Adiós.